Nuevamente, bienvenidos aquí a su canal de casaagni.com, recordando estas fechas tan especiales que estamos viviendo. Vamos ahora a volver a compartir una conferencia que también nos diera Marisa de la Cuaresma, justo la que ella misma mencionó en una clase anterior, que está más enfocada a la parte de la simbología y que esperamos complemente la anterior clase. Consideramos que son temas o joyas muy valiosas de la enseñanza que ahora tenemos gracias a las grabaciones y que con mucho gusto les queremos compartir, y más en esta semana de Pascua. Sin más, les dejo con la conferencia. Bueno, pues buenas noches a todos. Estamos listos hoy, jueves, que estamos acostumbrados a nuestra meditación, pero realmente también es bueno de vez en cuando desprogramarnos un poquito. Y bueno, muy inspirados también en nuestro corazón, quisiéramos compartir una de las pláticas que el maestro Samael nos dejó en su libro titulado Las 7 palabras. La verdad, les recomendamos que lo puedan leer si lo tienen. En estas fechas es un libro muy hermoso, muy delgadito, incluso fácil de leer, pero pues difícil de meditar paso a paso. Entonces no pretendemos tampoco una gran explicación sobre lo que es la Cuaresma, pero sí algunos puntos muy importantes de lo que se refiere a su simbología, y más allá de esa forma que conocemos, también esa develación que, como todos nosotros sabemos, el maestro Samael nos hizo en una época como la actual, maravillosa, en la que se han ido perdiendo muchas veces pues esos significados profundos, esotéricos, y que el maestro Samael, en base a su propio trabajo, pues nos ayuda a develar y a rescatar. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la Cuaresma. Como todos sabemos, y también para los que nos ven por internet, quizás alguno nos pueda ver por primera vez, en estos estudios no estamos promulgándonos por una u otra forma religiosa, pero sí por el conocimiento de todas las grandes religiones en el mundo que nos enseñan lo que es esa fuente de sabiduría que nos conduce al trabajo interno. Y por ello el estudio de la Cuaresma en fechas como estas se vuelve muy interesante, muy importante, y también algo que nos puede llevar a una meditación, ¿por qué no decirlo así? Nos explica el maestro Samael sobre la Cuaresma y sus símbolos internos en relación a estos símbolos que están relacionados al trabajo iniciático. Nos dice: cuando la tercera iniciación de los misterios mayores, cuando el tercer grado de poder de fuego es adquirido por el iniciado. Vamos a hacer una pequeñita pausa para recordar. Sabemos que nos hace falta pues mucho de ahondar en estos temas. Nos estamos brincando a lo mejor algunos puntos, pero sí vamos a recordar en términos muy generales. Alguna vez se dio un retiro sobre lo que conocíamos como los misterios menores. ¿Se recuerdan? En esa maravillosa obra también del maestro Samael titulada Los misterios mayores, en este caso, nos da la introducción sobre lo que serían los misterios menores. Estas son pruebas para todo aspirante al camino que se conocen como de misterios menores porque están asociadas a la ética, en cierta manera, a pruebas del agua, del aire, del fuego, a pruebas morales, vamos a decirlo así, y pruebas también que todavía no incluyen las aguas blancas de vida, es decir, que nos entregan, después de muchos procesos, la comprensión y la capacidad del trabajo con la alquimia. Cuando la alquimia comienza, sabemos que se deben de limpiar las aguas negras a aguas blancas, y cuando esas aguas blancas, nuestras aguas interiores de la alquimia, nuestras aguas creadoras, nuestras aguas sexuales,
son purificadas o pasadas por ese proceso, de las aguas negras a las aguas blancas, y estamos a las puertas, se dice, de la iniciación. Cuando Kundalini, la energía sagrada, simbolizada como la cobra sagrada de los misterios isíacos, cuando la energía creadora comienza su ascensión por lo que sería nuestra columna vertebral, comienza, digamos, el trabajo de la primera iniciación y está relacionada al cuerpo físico. Cuando la segunda serpiente, en el trabajo de la alquimia que asciende por la columna vertebral, llega a nuestro cerebro, al entrecejo, ¿verdad? Sería el paso por la segunda serpiente o el segundo poder de fuego que se conoce dentro de ya los misterios mayores. Esos misterios mayores a los cuales se entra cuando el iniciado estuvo preparado precisamente en el trabajo de la alquimia, cuando estuvo preparado en sus pruebas menores, y cada ascenso de cada vértebra, de cada una de las 7 serpientes requiere pues pruebas y más pruebas y más pruebas. En este caso, la Cuaresma corresponde a la tercera serpiente, la que está relacionada ya no con el cuerpo físico, ya no con el cuerpo vital, sino directamente, que sería la primera, la segunda, que sería directamente la relacionada al cuerpo astral. Esta es la tercera serpiente que asciende dentro del trabajo del iniciado, del maestro, digámoslo así, que a pesar de que todavía no se ha logrado el trabajo final a través de esas 3 montañas, sí, efectivamente, en esta tercera serpiente o este tercer ascenso de la energía Kundalini o creadora, con la ayuda de nuestra Madre Divina, al ascender la serpiente por el cuerpo astral, no sé si me doy a entender en esto, o sea, una cosa es que suba la energía en el cuerpo físico, otra es que suba a nivel del cuerpo vital y otra que suba a nivel del cuerpo astral, luego vendrá el cuerpo mental, cada una levanta el cuerpo que le corresponde. Recuerden ustedes que entre los indostanes, hindúes, budistas, aztecas, mayas, siempre se ha alegorizado ese símbolo de las 7 serpientes que suben y que forman, como en el Buda, ese abanico de 7 serpientes, o entre los mayas, ese decapitado, ese personaje allá en Chichén Itzá, que no tiene cabeza y que de su cuello salen 7 serpientes. Esas serpientes de fuego son los misterios mayores. Después vendrán los misterios de luz y bueno, muchos procesos hasta alcanzar las 3 montañas, que en su momento y bajo algún retiro pues explicaremos, y que bueno, todos podemos leer en el libro de las 3 montañas. No, por favor. Entonces, esta sería la explicación relacionada a la Cuaresma, un pedacito del trabajo que se relaciona al ascenso de la tercera serpiente en el cuerpo astral del iniciado, y es cuando se adquiere el desarrollo precisamente de esos 7 chakras que se conocen esotéricamente o bíblicamente como las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Esas 7 iglesias van a despertar con el ascenso de la energía creadora, con el despertar de la serpiente de fuego de la tercera iniciación, y es a través de este proceso que se va a crear el cuerpo astral superior en el iniciado. También se conoce como el bautizo del fuego. Recuerden ustedes que hemos hablado que primero se recibe el bautizo del agua, que significa que las aguas negras pasan a ser aguas blancas, ese primer pacto de castidad, que también en alguna ocasión explicaremos sobre lo que es el bautizo como sacramento, que viene del hueso sacro, ¿verdad? Algo sagrado relacionado a nuestros huesos sacros que corresponden a la columna vertebral. Ese primer bautizo es ese inicio del trabajo, pero
ser bautizados con el bautizo del fuego requiere un proceso donde entra en acción en forma maravillosa, que solamente podríamos decir con palabras de éxtasis y de gratitud. Entra en función nuestro Cristo interior, ¿sí? Cuando la tercera serpiente asciende al cerebro por primera vez, pasando por el entrecejo, baja al corazón, y entonces somos bautizados por el Cristo. Por eso Juan el Bautista dice: yo bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que bautiza con fuego. Ese es el momento justo cuando la tercera serpiente desciende al corazón, cuando se recibe la blanca paloma del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Todos los símbolos asociados a estas fechas, como el Pentecostés, la Cuaresma, la Semana Santa, la Epifanía, etcétera, etcétera, todos son procesos de un trabajo que, si bien es cierto, no llegan a su culminación. El maestro Samael nos explica bajo su mismo proceso que cualquiera de los seres humanos puede vivir con la única condición de la castidad científica, es precisamente llegar algún día a ese bautizo también del fuego. Entonces el Cristo ha nacido, ha vivido su pasión, su muerte, resurrección, su santo sepulcro y todos los símbolos que conocemos en este proceso simbólico que el iniciado va a vivir en el plano astral como una especie de recapitulación. Aquí hay que tener siempre cuidado porque no podemos confundir el tercer grado de poder de fuego con que ya se llegó a la resurrección final. Es una recapitulación, es una primera resurrección, vamos a decirlo así. Es un proceso simbólico que hay que vivir en nuestro interior. Si pasamos a la siguiente slide, y si hay alguna duda, ustedes levantan la mano por internet, porque en una hora es imposible, de verdad. Sí. Ese proceso que usted está mencionando, solamente lo realizan cuando es la alquimia, o sea, sí. Los misterios menores se pueden llevar a cabo sin alquimia, pero para la entrada a los misterios mayores se requiere de la alquimia, obviamente de la pareja. Esta pareja va a llegar de acuerdo a la preparación. Si alguien ha pasado esas pruebas de misterios menores, es obvio que le van a entregar a su pareja. Es obvio que pidiendo se nos dará, ¿no? Como nos dice Jesús, él mismo, ¿verdad? El que pide, el que toca se le abrirá, al que pide se le dará. Y quien, que siendo padre, su hijo le pida, ¿verdad?, un pedazo de pan y le entregues algo malo, pues mucho menos nuestro Padre, dice Jesús, que está en los cielos, no nos va a ayudar. O sea, obviamente la ayuda siempre va a estar, pero nosotros no podemos forzar las cosas por seguir un paso. Nosotros tenemos que pasar nuestras pruebas en eso que se llama el sendero del hogar doméstico, dice el maestro Samael. Si bien es cierto, el camino está trazado en todos estos símbolos, cada quien lo va a vivir en ese sendero del hogar doméstico, porque la vida del iniciado es la propia iniciación, también nos enseña el maestro. Entonces, viviendo el sendero del hogar doméstico, es decir, ya llevando a cabo nuestro matrimonio, ya llevando a cabo la alquimia, ya llevando a cabo el trabajo de la castidad científica, el día llegará, es la promesa que se nos hace en todas las religiones, de la llegada, de la segunda llegada de estos grandes seres, que dice un Jesús, voy a regresar, ¿verdad? Dice un Quetzalcóatl, voy a regresar. Ese regreso, ese retorno, digámoslo, a nivel incluso de Hollywood, ese retorno del rey, es la promesa que nos hace con el trabajo interno. Pero es verdad que aquí ya lleva a cabo el proceso de la alquimia. Y es precisamente está relacionado a la Cuaresma. Bien, este proceso de todo lo que es el momento del sacrificio del sol, que todos los pueblos antiguos
hablaron a nivel de mayas, aztecas, etc. Este proceso de resurrección lo conocieron todos los grandes maestros, todas las grandes culturas, todas llevaron entre sus filosofías el proceso de resurrección. Recuerden ustedes que hemos hablado cómo resucita un Osiris con la ayuda de Isis a través de ese falo sagrado que es la 14ª parte perdida cuando Osiris es despedazado en muchas partes. Recuerden ustedes esos mitos, ¿verdad? De un Dionisios también, de un Mitra, de un Zoroastro, de un Jesucristo, de un Quetzalcóatl, etcétera, etcétera, etcétera. La resurrección de los muertos es la enseñanza oculta de todas las grandes religiones, doctrinas y filosofías. Si bien es cierto, nosotros enseñamos en la Gnosis los 3 factores de la revolución de la conciencia, como son morir, nacer y sacrificio por la humanidad, ahí también está la enseñanza de ese gran ser conocido como Jesucristo, ¿verdad? Que Él también nos enseñó y nos dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nos está dando 3 pasos también. Están ahí resumidos, simbolizados. Morir, nacer y sacrificarnos por la humanidad. Morir, negarse a sí mismo. Nacer a través de la cruz, de la alquimia. Y sacrificio por la humanidad, pues es ese apostolado, ese dar de sí. Pero en esta semana que viene y durante todo esto que llamamos Cuaresma, y en estos días que fueron considerados santos, sagrados, de reflexión, de meditación, incluso de ofrecimiento de alguna penitencia, etcétera, pues lo mencionamos como el proceso del Señor, ¿verdad? Aquel que dio con su sangre, dio muerte, pasó por su santa sepultura, ¿verdad? O su santo sepulcro, como se conoce, y resucitó, se dice, al 3er día. Entonces, estudiando un poquito esto, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es este proceso que se vive en el mundo astral? El proceso, en resumen, significa que de nuestro astral inferior tiene que desprenderse ese astral superior. Tenemos que eliminar las viejas raíces de ese cuerpo que también ustedes saben, cuando damos cámara A, explicamos que el astral en nosotros no es un cuerpo astral, es un cuerpo realmente de deseos, ¿verdad? Un cuerpo de emociones inferiores. De esos deseos, de ese cuerpo de emociones inferiores, tiene que desprenderse, arrancarse, salir, brotar, crearse ese astral superior, que a nivel esotérico es Sapnars, el astral inferior, y Paneaj, con H al final como un aliento, dice el maestro, de vida, ese astral superior. Dice el nombre esotérico del cuerpo astral es ese, y significa, en resumen, el proceso, la creación del cuerpo astral superior, desprendiéndose del costal, de ese fardo de costales, de pesos que llevamos, que nos ligan a todo lo inferior en el ser humano. Imagínense ustedes cuántas veces hemos hablado que el deseo es dolor, que la causa del ego está en el deseo. Entonces, este primer proceso, por eso es el primer símbolo de la resurrección en el iniciado, porque ha de desprenderse de ese mundo de deseos, de ese mundo de aflicción también. Bien, si pasamos a la siguiente slide, si alguien tiene dudas, con mucho gusto. Bien, ¿cómo se da este proceso? Como nos lo explica el maestro Samael, dice: la clave de todo está en la copa de plata de Benjamín. Ese es el secreto de la resurrección. Y él nos dice que ustedes han oído el relato de José el Soñador, creo que es así como lo conocemos más. Ese relato de José el Soñador nos está haciendo alusión específicamente a este proceso de la tercera iniciación, y ese proceso nos explica todo lo que sucede con el iniciado. De esto nos gustaría hacer un retiro, a lo mejor durante los días posteriores,
si hubiera tiempo de tener un poquito más de espacio, porque en una hora decíamos es muy difícil de explicar. Pero en resumen, si ustedes recuerdan Benjamín, ¿saben quién es Benjamín? A ver, el más pequeñito. Por eso todavía dice alguien cuando se refiere al hijo pequeño, es el Benjamín de la casa, ¿no? O sea, porque hace mucha alusión al menor de los hermanos, a 12 hermanos de la casa de Jacob, ¿verdad? Acuérdense ustedes. Y José es vendido por sus hermanos, es desterrado, no lo matan porque no quieren llevar sobre su conciencia su sangre, se dice el relato, y entonces es ahí tirado en un hoyo, ¿no? Y abandonado a su suerte en el desierto, y pasan por ahí una caravana y un personaje que trafica con esclavos, lo recoge. Ustedes saben esa historia, si alguien quiere recordarla con mucho gusto. Entonces José es sacado de la tierra de su padre. Jacob, su padre, lo amaba, pero sus hermanos lo traicionan por lo que sea, en el símbolo, y es sacado de la casa de su padre y echado por azares del destino a la tierra de Egipto. Ese llegar a la cárcel de Egipto está representando el mundo material. En ese caso, Egipto está representándonos el descenso a este mundo. Todos somos José el soñador, desterrados de la casa de nuestro padre. Y entonces dice que ahí él, es tentado, pasa por la cárcel precisamente, ¿verdad? Lo tienta la mujer de su cárcel, de quien le ayuda, que era eunuco entre comillas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos símbolos nos gustaría hablarlos más adelante. Y entonces él, ¿verdad?, bajo su trabajo, por haber rechazado la tentación, que es la tentación de la esposa del jefe, ¿verdad? Vamos a decirle del jefe. Imagínense ustedes, ya nos está representando el trabajo de la castidad, la lucha contra la tentación, y por eso él cae en la cárcel. Y entonces solamente se alimentaba, se dice, del pan y el vino. O simbólicamente, el iniciado en esa cárcel, solo tenemos a nuestro favor ese alimentarnos del pan y el vino, que tristemente en la actualidad, ya todo lo que es la unción, que se llama como unción, el alimento del Cristo, ¿verdad?, es el pan y el vino simbólico, el cuerpo y la sangre. Pues hoy tristemente ya nada más se volvió un símbolo así de hostia o de otras cosas, pero en la antigüedad se tomaba el pan y el vino juntos, porque representaban ese cuerpo y sangre que consuela al iniciado mientras está en la cárcel. Entonces José, debido a sus méritos, se vuelve la mano derecha con el tiempo del propio faraón, es decir, conquista este reino humano, ¿verdad? José conquista este reino humano, ayuda con su sueño, velando el sueño del faraón, de los 7 vacas flacas, todo esto que conocemos, ¿no? Y finalmente sus hermanos, pasando esa austeridad, vienen a pedirle ayuda, ¿verdad? A José, no lo reconocen y él les ayuda porque son sus hermanos, pero les pide que traigan al hijo menor, al que él amaba, que es Benjamín. Y una vez que eso sucede, los manda de regreso y les hace poner una copa de oro en un costal, en el burro que va cargando los trigos, ¿se acuerdan? Esa copa de plata, es el secreto de la resurrección, es la copa de Benjamín, que surge, que es arrancada, que es sacada simbólicamente de ese costal, de ese fardo de trigo que está simbolizando pues también la semilla, y que de ahí se desprende ese Benjamín, y que es gracias a Benjamín que José se reencuentra con su padre. Entonces, José en el símbolo nos está representando ese cuerpo astral inferior, y su hermano menor, el Benjamín, está representándonos ese hijo, digamos, predilecto, ese hijo como predilecto del propio José y del propio Jacob, una vez que ha perdido a José en la tierra de Egipto. Entonces, Benjamín, el hermano menor, es menor porque él nace, él surge, ¿verdad?,
o sea, después, es hermano menor, es decir, primero vino José y luego vino Benjamín, ¿no? Pero Benjamín en el símbolo nos está dando una clave, es esa copa de plata. En esa copa de plata está el secreto de que José regresa a la tierra de su padre, porque esa es la clave simbólica. En cierta manera todos sabemos que beber de la copa de Benjamín no es otra cosa más que nuevamente un símbolo alquímico, ¿verdad? Es decir, los antiguos nazarenos, entre sus tradiciones, antes del catolicismo, esos grupos, ¿verdad?, que del cristianismo que fueron llevando la enseñanza en grupos pequeños, los nazarenos decían que la copa de plata de Benjamín estaba llena de semen y que ese semen estaba formado por agua y por vino. Entonces quiere decir, pues nuevamente la transmutación es la clave de la resurrección. Entonces, bueno, pues vamos a seguir. Si hay alguna duda, comentario, con mucho gusto. Bien, cuando el proceso de Jesús entra lo que sería la Semana Santa, lo vamos a decir ahora de esta manera. Él es crucificado por su Judas, su Pilatos y su Caifás. Este proceso, pues ya lo hemos platicado entre lo que son los símbolos de la Semana Santa, que nos está simbolizando precisamente que el cuerpo de deseos, la mente inferior y la mala voluntad son las que van a crucificar o van a llegar a lo que sería el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo interior. También el iniciado debe de pasar por esta primera muerte. La doctrina, decíamos, de Jesús es la doctrina de la muerte y resurrección, porque esa es su enseñanza. Y eso es lo que ponen ahora, pues, a algunos así, ¿no?, como queriendo confundir, diciendo que no fue cierto, que no resucitó, que se encontró esto y lo otro. Miren, realmente lo que importa es la enseñanza interna. Jesús murió en la cruz, porque es un símbolo maravilloso, alquímico. Pasó 3 días en su santo sepulcro y resucitó a ese tercer día. Esa resurrección o primera resurrección se vive en el mundo astral. El iniciado se va a ver viviendo y recapitulando la iniciación de misterios mayores en el tercer grado o la tercera iniciación. Esto quiere decir que aquel iniciado realmente se va a ver en los mundos internos pasando por este drama cósmico, crístico. Se va a ver con sus estigmas, se va a ver con muchos procesos que le están avisando que el trabajo va hacia adelante. Eso no quiere decir que ya sea un resurrecto ni que sea, pero la doctrina de Jesús nos invita a la muerte en la cruz y a la resurrección, si no, ¿para qué otra cosa vino? Finalmente, es verdad, como dice el maestro Samael, que el Cristo interno se echa a cuestas, y de verdad ahí es donde nosotros tendríamos que arrodillarnos verdaderamente ante ese Cristo histórico y ante nuestro Cristo interno también, porque Él se echa a cuestas todos nuestros pecados, todos los pecados de nuestra humanidad interior. Él se echa en la cruz todo el peso. Por eso es tan doloroso para la conciencia el reconocer un defecto cuando lo haces con conciencia, porque en conciencia tú estás reconociendo un defecto que la conciencia no es. La conciencia no cometió el delito y sin embargo ella carga, ella pide perdón, ella se arrepiente. Es la conciencia, no es el ego el que se arrepiente, es la conciencia, es el Cristo interno quien en conciencia reconoce y carga el peso de los pecados del mundo. Y llega el momento en el iniciado en que siente que todos los pecados del mundo también los va cargando, ¿verdad? Que se va haciendo responsable, incluso comprendiendo una humanidad en la que está viviendo, y solo puede decir, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y solo puede decir compasión, ¿verdad? Amor,
en esa cruz. Bien, cuando el proceso de cristificación viene, ¿qué sigue? La muerte, ¿verdad? En su santo sepulcro, decíamos, y vemos por ahí al símbolo de ese santo sepulcro con el cuerpo del Cristo adentro. Tengo que confesar personalmente que esa parte muchas veces en la niñez no me gustaba verlo en los templos, me daba, creo que a todos nos da una sensación, ¿verdad? Un poquito difícil de comprender para un niño, para alguien, ver a alguien ahí muerto y adorándolo, ¿no? O sea, realmente es una impresión fuerte, pero que queda en la conciencia. Pero cuando comprendemos este proceso realmente, no podemos moverle a los símbolos. Y digo no podemos moverlos porque hemos escuchado por ahí también que se va poniendo de moda que no hay que ver al Cristo muerto, que no, que hay que verlo vivo, que hay que verlo lleno de gloria, que hay que solamente sintonizarnos con esa resurrección. Y en este caso realmente lo más fuerte que el Cristo nos viene a enseñar es la doctrina de la muerte y resurrección. No podemos obviar, no podemos disfrutar de la resurrección sin haber pasado por la muerte. Y Cristo no sería Cristo si no hubiera sido muerto en su cruz. Entonces, no estoy diciendo que veneremos una forma así solamente física, sin comprensión, sino que pasemos a la comprensión de qué es lo que nos están enseñando en todos los símbolos de los grandes seres, porque solamente son grandes los grandes seres, valga la redundancia, cuando han hecho el supremo sacrificio de dar hasta la última gota, ¿verdad? Y esto hay que hacerlo por el Cristo. Por eso se dice siempre cuando uno invoca al Cristo, por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo. 3 veces, son 3 purificaciones. Porque es la doctrina de los muertos y de la resurrección. En este libro les voy a leer esto que nos dice el maestro Samael. Dice, así pues la doctrina de Cristo es la doctrina de la resurrección de los muertos. Nosotros en la gnosis entendemos por muertos a todos los muertos vivientes. No nos ofendamos. ¿No fue el mismo Jesucristo el que dijo cuando le dijeron que, no sé si era Nicodemos o quién, creo que era un joven adinerado, ¿no? Que le dijo, yo quiero seguirte. Y le dijo, bueno, pues lo mismo, ¿no? Sígueme. Y entonces él le dice, nada más déjame, voy a enterrar a mi papá, ¿verdad? O a mi padre que acaba de morir, y entonces te voy a seguir. Y entonces, ¿qué le contesta Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, él hace alusión a que mientras no tenemos vida espiritual, estamos muertos, somos muertos vivientes ante la vida espiritual, a eso se refiere. Entonces, dice el maestro, llamamos muertos vivientes a todos los seres humanos por los siguientes motivos. Y esto es muy fuerte de reflexionar. 1, no ven, no oyen nada de lo que sucede en los mundos internos. No estamos despiertos en los mundos internos. Y lo poquito que a veces podemos traer, el orgullo lo toma, la soberbia lo toma, la falsa imagen y tantas cosas. Vemos chispazos muchas veces, pero debemos aferrarnos a esa pequeña intuición, a esos chispazos, a esas experiencias que nos regala nuestro ser, muchas veces en el astral y muchas veces en lo físico también, porque cuántas veces podemos dar testimonio también, como se dice, de fe. Cuando hacemos las cosas bien, el resultado viene bien. Pero mientras nosotros no vemos y no oímos lo que sucede en los mundos internos, mientras no podemos platicar con un ángel, con un ser superior, somos muertos vivos, dice el mismo Jesucristo. Segundo, están sujetos a las enfermedades y a la muerte. Dice el maestro Samael que existe ese relato bíblico, ahora no digo exactamente cuál, en qué parte está, pero lo podemos investigar. Dice, los hijos de Adán, del primer Adán, nacen condenados. Y también suena muy fuerte escucharlo, ¿no es cierto? Pues es que estamos condenados, o sea, en el sentido de que nacemos, para morir nacemos, dicen por ahí. Y como dice el miércoles de ceniza, te recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir. Entonces, nacemos para morir. Solo en nosotros está qué hacemos con ese tiempo que se nos da, ¿verdad?
¿Qué decisiones tomamos con esa oportunidad que se nos da? ¿O trascendemos la muerte matando la muerte con la misma muerte? Como un Júpiter que mata a Cronos, ¿verdad? O sea, el libro que mata con la muerte mata a la muerte, dice también. Es decir, o matamos a la muerte muriendo psicológicamente, o estamos condenados a la enfermedad, a la vejez, a la muerte. Buda también lo dijo, no es que nadie se tenga que asustar ni ofender, es una realidad. Buda dejó su reinado, dejó su lugar de príncipe para concentrarse en entender por qué sufríamos, por qué envejecíamos, por qué estábamos enfermos, por qué el dolor humano. Y de ahí, de solo no conformarse con eso, querer comprender por qué todos tenemos que morir para envejecer, enfermarnos, sufrir, y ese ciclo de retornos y recurrencias tan fuertes, dio lo que conocemos como el iluminado, porque comprendió. No se trata de regresar a la casa diciendo, ay, estoy condenado, pobre de mí, porque ¿de qué nos sirve, verdad? Mejor ver la vida con alegría y con amor. Pero eso sí, meditar que esto es pasajero, vaya. Dice el maestro Samael, 3 no saben manejar las fuerzas universales. Si bien que andamos por ahí a veces dando tumbos y todo, pero que como maestros no manejamos esas fuerzas universales. Estamos sujetos al dolor y a la amargura, no tienen poder sobre la vida y la muerte, ni conocen ese poder, mueren contra su voluntad y nacen contra su voluntad, no saben cómo nacen ni cómo mueren. Nadie lo sabemos, ¿verdad? Son habitantes pues conectados a los egos que nos conectan a los mundos infiernos, y por eso dicen que allá en el Sagrado Colegio de Iniciados, en los mundos internos, los grandes maestros a nosotros nos ven con esa necesidad de ayudarnos, ¿verdad? Por eso un maestro nos quiere ayudar, porque es lo que decíamos de ese mito de Platón. Si ustedes ven a alguien amarrado, vendado, cegado y toda su vida ahí, no quisieran quitarle las amarras y quitarle la venda. Era lo que se dice con el mito de Platón, ¿verdad? Entonces los grandes maestros nos ven que nosotros no podemos disfrutar de esos mundos superiores y nos quieren ayudar, y vienen y realizan el trabajo y nos enseñan las claves para ayudarnos a hacer ese trabajo que todos podemos hacer. Aquí no se trata de que nadie monopolice la enseñanza es universal, no es de nadie, ni la del cristianismo, ni del gnosticismo, ni de ninguna religión del mundo. Dice el maestro Samael, ustedes pueden, como nos enseñó el mismo Jesús, tomar su pan, tomar su vino, bendecirlo, practicando obviamente la castidad, y tomar el pan y el vino orando, pidiendo que esos átomos crísticos lleguen a nosotros. Él decía, inclusive en su momento, que en un hogar el padre de familia puede bendecir esos alimentos y transmitir esos átomos crísticos, siempre que también viva ese sendero del hogar doméstico. Nadie puede monopolizar a Cristo. Cristo no es pertenencia de nadie, ni de ninguna agrupación de una o de otra. De hecho, Jesucristo no vino dentro de la época de los judíos, ¿verdad?, dentro de lo que fue el Sanedrín. Él vino de afuera a enseñar, y por eso lo crucificamos, ¿verdad? ¿Para qué nos hacemos? No lo quisimos aceptar en esa época. Y digo, no lo quisimos para no ofender a nadie. Todos, mientras estemos dormidos, crucificamos a ese Cristo interior. Entonces, su doctrina es de la muerte, nos enseña que en ese santo sepulcro se vive ese proceso de muerte simbólica en 3 días, y que debe levantarse al tercer día con toda la grandeza, digamos, del Cristo interno. Él ha nacido en nuestro corazón, Él ha sido crucificado y ha resucitado.
¿sí? Y lo hizo históricamente, físicamente, y lo sigue haciendo en el corazón de todo aquel que está preparado y que con humildad y que con vocación y que con amor pueda encarnarlo también. Bien, ¿qué sucede después de la resurrección? ¿Qué sucede después de ese tercer día? Esa resurrección se conoce, ya decíamos, como segundo nacimiento, que viene dada, decíamos, por ese Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que han resucitado, los que están vivos para el Espíritu Santo o para el Espíritu? Pues los hijos de la resurrección, dice el maestro Samael, tienen los siguientes poderes. Pueden ver, oír los mundos internos. Tienen poder para manejar la vida y la muerte. Pueden conservar su cuerpo a voluntad, como lo ha hecho, se dice, un San Germain y grandes maestros resurrectos. Se les da el poder de juzgar a los muertos vivientes, es decir, a la humanidad. Son maestros que pueden juzgarnos y que también pueden ayudarnos. Nacen a voluntad, mueren a voluntad o desencarnan a voluntad. Pueden apaciguar tempestades o desatar tempestades a voluntad. Y esos son hechos que todos conocemos históricamente. Un Moisés levantando las aguas del mar, ¿verdad? Un Jesucristo caminando sobre las aguas, ¿no? Un Jesucristo entregando, o ¿cómo se dice? Haciendo que rindan los peces y los panes y la comida, ¿no? Multiplicando los peces, los panes. Hasta un mismo Samael más contemporáneo, ¿no? Cuando oímos esos relatos, que dice, bueno, llovía, había un poco de tormenta y por donde él iba, si no quería, o sea, se formaba un círculo y no lo mojaba, ¿no? En fin, bueno, son relatos que más que cuentos de niños que muchas veces uno dice, o el niño diría, yo quiero tener poder sobre la tempestad, pues en este caso de lo que se habla es de un trabajo interno, ¿verdad? Y también cuando hablábamos del curso de relajación y meditación se decía, ¿no? Que cuando todos estamos centrados en el dolor y en la amargura, hasta el clima cambia, ¿no? Eso es algo que se está pudiendo comprobar. Entonces un maestro de luz despierto, pues ¿qué no puede hacer moviendo esos elementos de la naturaleza, ¿no? Bien. Bien. A nosotros nos han enseñado que la Cuaresma es ¿cuándo? ¿Cuándo inicia? En miércoles de ceniza. El carnaval es un símbolo, se puede decir, todo, sí, pero más que todo simboliza, o sea, el estado en que vivimos antes de entrar al trabajo, ¿verdad? Es decir, la diversión, el vino, la decadencia, representa justo lo contrario al trabajo interno, ¿no? Y después comienza, se nos dice, la Cuaresma, ¿no? Bien, a nivel histórico nos explica el maestro Samael que en la Vulgata la Biblia pues fue muy manipulada, que es triste que se haya hecho al revés, ¿no? El símbolo, porque realmente a nivel iniciático, según el trabajo interno de ese ascenso, decíamos, de la tercera serpiente de fuego, la Cuaresma viene después de la resurrección. Y esto es interesante, dice, porque cuando él resucita, María Magdalena dice que lo amaba tanto, se quiere acercar a él porque lo reconoce, ustedes saben ese relato, y él está lleno de luz y le dice, no me toques, ¿verdad? Porque todavía no asciendo a mi Padre. Ese proceso antes de la ascensión queda plasmado en el libro que conocemos como Pistis Sophia. Ese libro Pistis Sophia, o la sabiduría del alma, es un libro que se escribió en copto y que se ha recobrado de mucho tiempo después, y está más intacto, digamos, que todo lo que se recogió de evangelios, etcétera.
A nosotros no es nuestra intención crear un debate si fue antes o si fue después o como haya sido históricamente. Lo que sí podemos decir es que simbólicamente, solamente hasta que el Cristo interno ha resucitado en el interior del iniciado, es que puede pasar el proceso de la Cuaresma. De otra manera no tiene la fuerza todavía de superar la tentación que representa la Cuaresma, ¿verdad? ¿Qué es Cuaresma? 40 días. ¿Y en qué están basados? Se dice a nivel histórico, pues en los 40 días en que se secó la tierra, ¿no? 40 días, 40 noches, los 40 días de los egipcios, de los judíos que salieron de Egipto, ¿verdad? Los 40 días del proceso de Jesucristo, del ayuno que tuvo, se dice, ¿verdad? De ese ayuno que hace alusión a 40 días en el desierto de Jesús, donde es tentado, ¿se recuerdan? Donde esa parte interior le dice, no sé si Rabí o cómo le dice, no me acuerdo ahora exactamente, pero le dice, si te arrodillas ante mí, todo esto te daré, ¿verdad? Entonces esos 40 días de ayuno también están asociados a los 400 años que vivieron los judíos, se supone, en Egipto. Moisés pasó 40 días de su destierro hasta llegar al Sinaí, ¿verdad? ¿Se recuerdan que pasó a punto de morir en un desierto? Es decir, ese 40 es un número simbólico y es el proceso después de la resurrección que correspondería a 40 días. Pueden ser simbólicos, pueden ser físicos, de eso nosotros no vamos a aseverar para caer en ningún dogmatismo, solamente sí decirles que esos 40 días están representados después de la resurrección, porque entonces este cuerpo maravilloso astral ha surgido como vehículo del Cristo interno, ¿no? Por eso es que el astral se dice que es un mediador entre la personalidad humana y esa parte espiritual. Acuérdense cuando hablábamos del cuerpo astral en nuestras primeras conferencias. Entonces ese astral es el enlace entre lo humano y lo divino. Sí. Son varias. Preguntan, ¿la multiplicación del pan tiene algún significado? Y también creo que esto ya está contestado. La Cuaresma es símbolo. La Cuaresma es símbolo. Estas fechas en particular tienen algún tipo de vibración en particular. Sí, todo tiene su vibración, porque acuérdense que la Semana Santa está ligada a un fenómeno astrológico entre la luna y el sol. La Semana Santa es movible porque está relacionada a la primera luna llena, ¿verdad? Relacionada con la primavera, ¿sí? Es luna y tiene que iniciar con la luna llena, ¿verdad? Entonces se mueve cada año, pero en realidad en todo el año los pueblos antiguos tenían festejos específicos, porque todo el año hay momentos de vibraciones especiales, y es obvio que el acercamiento a la primavera trae una vibración muy especial. Y la Cuaresma, dentro del iniciado, ahorita vamos a explicar, es un momento de ayuda de todas las jerarquías celestes. Dice el maestro Samael, cuando el iniciado está pasando por su Cuaresma, es un trabajo fuertísimo que hacen también todos los grandes maestros que están en ayuda de ese iniciado. Todas las jerarquías celestes están trabajando fuertemente, y ese es el símbolo de la Cuaresma en sí. Cuando Magdalena se le acerca a Jesús, él le dice, no me toques porque no he ascendido a mi Padre. Eso significa, dice el maestro Samael, que en ese momento el cuerpo astral del iniciado está rodeado de demonios que son nuestros egos. Todos nuestros egos nos van a atacar en ese momento, y el Cristo interno necesita tener toda la fuerza, toda la potencia, y en ese momento le está prohibido practicar la alquimia sexual.
en esos 40 días simbólicos no puede practicar alquimia sexual. Vendrá después a continuar su trabajo de alquimia, pero en este proceso específico es por eso que nosotros hacemos una penitencia o no comemos carne o hacemos estos símbolos, ¿verdad? Pero en realidad el proceso de la Cuaresma en el iniciado está simbolizando que no puede tocar mujer o en este caso mujer, pues estamos hablando de Jesucristo, aunque también la mujer puede pasar por el proceso de la cristificación en el sentido del astral, ¿verdad? Las cuarentenas y todo, ¿sí? Sí, claro, todo es por algo. Si esos 40 días de ayuno de Jesús son precisamente en el fondo el símbolo de que el iniciado no puede practicar alquimia. Su ayuno es energético, su transmutación no puede haber física, dice el maestro Samael, tiene que transmutar con la mente cualquier energía, pero no le es permitido practicar la alquimia sexual porque todas las jerarquías están trabajando con esa misma energía que lo llevó a ese proceso de resurrección para defenderse, digamos, de los ataques de los propios demonios o de los propios defectos psicológicos. Él tiene que tener una aura limpia, pura totalmente para defenderse. Ese es el momento en que Jesús le dice a María Magdalena, no me toques porque no he ascendido a mi Padre. Cada día de los 40 días hay un proceso en el iniciado. Dice el maestro, ninguno es de casualidad y cada uno tiene su proceso. Esos 40 días están también, vamos a decirlo, a nivel del iniciado, pasándose por procesos biológicos, físicos, psicológicos, internos, en todo nivel. El maestro Samael narra que cuando ese proceso lo pasó él, incluso sentía como un desvanecimiento de su cuerpo físico, algo que podía ser enfermedad, pero no lo era, ¿sí? Es decir, el iniciado pasa una crisis muy fuerte. Yo en este momento puedo decir, sin querer comparar la Cuaresma, pero recordando grandes seres como un San Francisco de Asís que pasa como una enfermedad muy tremenda, ¿no? Y grandes seres que siempre se menciona como un cierto proceso de enfermedad que no llega a ser una Santa Margarita, por ejemplo, si ustedes estudian su vida. Ella hablaba de que Cristo en ella era como un cuchillo que le hería tanto que prefería ir a que la regañara la Madre Superiora, porque no la quería, ¿verdad? Antes que fuera su conciencia que como cuchillo la lastimaba más. Ella prefería ir a decir, hice mal esto, castígame porque mi conciencia no me deja. Y a Santa Margarita se le debe que nosotros tengamos los símbolos del Sagrado Corazón de Jesús, porque al final eso es lo que se le reveló a ella, ¿verdad? Y entonces, bueno, son tantos misterios, ¿no? Y el iniciado vive en forma muy particular en su vida, como repetimos, en ese sendero del hogar doméstico, en su vida diaria, en sus pequeñas y grandes pruebas. Dentro de ese proceso de 40 días, decíamos, no le está permitido al iniciado practicar la alquimia sexual. Y eso nos hace siempre el símbolo de hacer una penitencia, de que en estos días podamos trabajar con algún deseo, ¿verdad? Por eso nosotros hacemos esa conexión, ¿no? Con una penitencia, porque una penitencia significa por lo menos pegarle un poquito a ese cuerpo de deseos, ¿o no es cierto? En estas fechas. Entonces, imagínense ustedes lo que muchas personas con fe logran hacer por el solo hecho de decir, no voy a comer helados o no voy a buscar momentos solo de diversión, voy a entrar en oración, en meditación. Imagínense estos días lo que se puede hacer en el solo hecho de cambiar una actitud renunciando a ese carnaval del que se hablaba, ¿verdad? Entonces ese es el sentido
humano, en nuestro nivel de la penitencia relacionada al ayuno o a la cuaresma de Jesús, pero en el iniciado la realidad, la cruda realidad es que no se le permite practicar alquimia, repetimos, durante esos 40 días, porque su cuerpo está frágil, porque sus energías tienen que trabajar de otra manera, porque la ayuda superior está trabajando, porque va a pasar cierto grado de proceso biológico, hormonalmente, todo está revolucionándose en su cuerpo. Ustedes saben, por ejemplo, que una mujer cuando se queda embarazada, todo su cuerpo entra en revolución, ¿no? Y todo está... algunas personas dicen, bueno, es que cuando yo estaba embarazada es que yo era más intuitiva, era más hasta cierta clarividencia, ciertas cosas. Hay personas que lo mencionan porque todas las hormonas están trabajando. Entonces el cuerpo astral está ligado al sistema endocrino, a nuestro sistema glandular. Por eso el cuerpo astral tiene en su asiento, o sea, como asiento el hígado. Y es ahí, dice el maestro, cuando se ha limpiado ese asiento astral, esa lanza de Longino, ha herido el hígado y ha brotado agua y vino o agua y sangre, entonces allí está el IAO. No es casualidad que hígado sea IAO, ¿verdad? El mantra IAO de la transmutación, es decir, de haber sacado de esa región inferior un cuerpo astral superior, de haber entrado a un camino, ¿no? Sí. Bien, entonces dice, ¿qué significa la cuaresma en el iniciado? Significa que ese es el momento de la tentación, o sea, es lo que nos han enseñado, pero después de la resurrección, es el único momento en que Jesús como Cristo puede tener la fuerza de descender a esos mundos infiernos y recapitular, dice, todas las terribles cosas que llevamos dentro. Dice que mencionarlas nos podría volver o sea, nos podría deprimir bastante, ¿verdad? Dice que solo el Cristo con esa fortaleza puede descender a esos terrores, a esos abismos, a esos defectos psicológicos guardados durante tantas vidas que están ahí en el subconsciente. Es el Cristo el que baja, y Él no baja del primero al segundo al tercero como nosotros vamos haciendo nuestro trabajo en la meditación, profundizando, no, Él baja hasta el último, hasta el final, y de ahí empieza a ascender durante esos 40 días, limpiando todas nuestras raíces, toda la raíz que nos conecta. El maestro Samael dice, hagan de cuenta ustedes que el cuerpo astral, el cuerpo de deseos nuestro, es como un árbol agarrado de una raíz muy fuerte, y esa raíz es la que no nos deja salir. En esa raíz está agarrado el alma, ¿verdad? El alma de cada uno de nosotros agarrada a esas cadenas que esclavizan. Entonces, el proceso del Cristo es fuertísimo. Es aquí donde comprendemos cómo Él se echa todos los pecados del mundo. Es decir, Él es el único. Si Jesús no hubiese venido, si el Cristo no descendiera en el ser humano, no habría esperanzas para nosotros. Porque nosotros, ustedes lo saben perfectamente, no somos los que hacemos el trabajo. Es nuestro Cristo interno como nuestro ser, como el Hijo del hombre, como el Hijo de Dios, como el enviado de nuestro ser, la parte de nosotros en nuestra familia allá espiritual es el José, es el Cristo interno que nos ayuda a redimirnos. Pero ustedes imagínense un árbol agarrado bien de raíz, ¿no? O sea, ¿cómo lo vamos a sacar? Solo el Cristo, dice. Entonces sucede, dice, que es ahí cuando viene la tentación, ahí es cuando está todo ese proceso. Y entonces le dice, esto ya lo explicamos, la siguiente si quieres. Este es cuando decimos, recapitulamos ese pasado, eliminamos las raíces del mal y desprendemos ese cuerpo astral superior. ¿Cómo? Así decíamos, en un proceso, digamos, que los grandes iniciados han pasado y tienen que pasar. Cuando alguien se arranca de esas raíces, dice, se ha convertido en un ángel. Tú eres un ángel, decimos, ¿no? Todos somos ángeles, todos somos seres de luz, sí es cierto.
pero hay que desprendernos de esas raíces, de eso que llamamos aflicción, deseo, ego. Bien, ese es el proceso de los 40 días, ese es el trabajo del Cristo. Decíamos que la ayuda de las jerarquías celestes, los esfuerzos del Sagrado Colegio de Iniciados, se pone todo a trabajar. Dice el maestro Samael que cuando un iniciado está pasando por un proceso así, imagínense ustedes, o sea, un coro de ángeles está mantralizando, está verbalizando con su voz, con su coro, como su canto. Por eso a los ángeles los mencionan cantando, ¿verdad? Y se están desprendiendo, están haciendo esa ayuda al iniciado, están desprendiendo, están rompiendo las cadenas, ¿no? Y están ayudando. Entonces dice que algunos días en especial son, él los menciona, ¿no? Como una ayuda para nosotros comprender. Dice que en el día 19 de esos 40 días, o sea, en el día 1, en el primer día de Cuaresma, es el día más fuerte, ¿verdad? Porque Cristo está en lo más fondo, ¿no? El segundo día, el tercer día, o sea, Él está escarbando, está pasando su crisis, ese momento donde Él ora, Padre, Padre, ¿verdad? Abba, Abba, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Todo eso que recordamos, ese momento lo está viviendo, está pasando su crisis, su duelo, su lucha. Y entonces dice, en el día 19, los grandes maestros, los grandes seres ayudan al iniciado, dice, y retiran incluso, vamos a decir, una capa atómica que representa como una puerta, digamos, que nos conectaba con esos infiernos. Es como que nos hacen una operación en los mundos internos. Ellos operan, digamos, ellos cortan las raíces de ese árbol, ellos son los que ayudan a ese Cristo interno, también todas las partes del ser y todo lo que para nosotros son grandes misterios. Entonces dice que eso se queda, o sea, es el inicio, ¿no? Se ha cortado la conexión con esos infiernos. Y por lo tanto, dice que esa operación se realiza en nuestro propio vientre, en nuestro mundo emocional que sabemos. Y dice el maestro, por eso los intestinos en la constelación de Virgo nos enseña, dice que los intestinos son como esas raíces, esas cavernas psicológicas que bueno, anatómicamente incluso pues son, o sea, ya lo que no sirve, ¿verdad? Entonces dice que ahí se desconecta, en el día 19 de la Cuaresma se desconecta, se corta esa raíz. Y entonces en la siguiente slide dice que, antes, ¿verdad? En ese día 19, el iniciado recibe, ¿verdad? O sea, una ayuda ya especial. Es como haberte desprendido del mundo del deseo y del dolor. Sí, ese día, los días transcurren, el maestro no nos devela a todos, pero nos dice, en el día 33 hay un examen, el iniciado sale, ¿verdad? Ya sale de esa conexión, el cuerpo astral superior se ha desprendido ya, se ha creado el astral superior y se ha desprendido, ha dejado como el cuerpo, ¿verdad? Ha dejado como ¿cómo se dice? La ropa que ya no sirve, ¿no? Y entonces en el día 33 dice que hay un examen de fuego, donde las otras dos iniciaciones anteriores de las que no hemos hablado, donde se ha levantado el cuerpo físico y el cuerpo vital, junto con esta tercera, están representadas por 3 doncellas, es un símbolo en donde se les va a hacer pasar entre fuego, vamos a decirlo así. Si una de esas doncellas que representa uno de nuestro cuerpo huye, el trabajo es aplazado. Imagínense ustedes, ¿no? Imagínense ustedes, o sea, llegar a esas alturas y encima, o sea, ¿sabes? No has pasado el examen y todavía te vamos a aplazar un tiempo más porque debe de estar pulido, tiene que haberse creado una sustancia, dice el maestro, con la cual vamos a continuar el ascenso de las siguientes serpientes. Aquí, esos 3 cuerpos tienen que pasar
su prueba. En el día 37, nos dice el maestro Samael, se tiene dominio de las tentaciones, dice el maestro. En esos días anteriores a esto, ustedes lo saben bien, el aspirante, el iniciado, como quieran llamarlo, era como una doncella débil, ¿no? Como la miel que atraía a las abejas. Ustedes saben perfectamente que es así. En el momento que ustedes quieren hacer un trabajo interno, ¿verdad? En el momento que ustedes transmutan sus energías, en ese momento vienen muchas pruebas y muchas tentaciones, porque es como miel para la abeja, ¿no? Es decir, el que está haciendo el trabajo constantemente está siendo atacado por los propios egos y los egos también de los demás, ¿verdad? Y uno lo que está haciendo es, aguantando el embate o la embestida de los defectos psicológicos, y uno lo único que está es pidiendo, ¿verdad? Pidiendo ayuda para que no caer en ese defecto. Pero en el día 37, dice el maestro Samael, se le da dominio sobre las pasiones. Él ha pasado, se vuelve poderoso aquel ser. Es un Jesús que ya no está sufriendo las tentaciones. Las tentaciones huyen de él. No ha eliminado al ego, pero el ego ya le tiene miedo y respeto a ese ser que ha pasado este proceso. Es un ser a quien se le da esa espada, que tiene esa fortaleza, que tiene esa fuerza, ese dominio sobre las tentaciones. Ya no es esa doncella que cuidar, ¿verdad? Ahora es el ser que está trabajando, digamos, con fuerza. Dice que las potencias tenebrosas huyen ante él. Su voz cambia, físicamente inclusive, tiene poder en su verbo. Es decir, se ha levantado en una primera etapa como un maestro interno, pues de este trabajo superior. En el día 37 dice, hay que revisar las 12 constelaciones del zodiaco. Se recuerdan que mencionábamos que son 12 los hijos de Jacob, dentro de ellos está José el Soñador, Benjamín y los otros hermanos. Bien, en ese día 37 se revisan ese paso por las 12 constelaciones, nuestras vidas anteriores, es decir, el trabajo sigue, ¿verdad? Y bueno, de esto habría mucho que hablar posteriormente. Y concluida la Cuaresma, concluidos los 40 días simbólicos, viene lo que se llama la ascensión. Esa ascensión, ¿qué significa? Ustedes lo saben, que Jesús decía que se sentaría al lado derecho de su Padre, ¿verdad? La ascensión es un proceso que se da en los textos, históricamente hablando, por la Virgen María, también asciende, ¿verdad? Asciende el Cristo, es decir, la ascensión quiere decir la fusión de esa parte con esa parte de nuestro ser, ¿verdad? Es decir, empezamos a ver los mundos, o sea, oír y ver esos mundos internos, es decir, no es que propiamente tengas que estar allá sentado en el cielo, sino que tienes capacidad en esos mundos internos, estás conectado con tu ser, has alcanzado el reino de esos cielos, aquí en la tierra. Todos los grandes maestros hablaron de esa conexión con nuestro ser, ¿verdad? Todos los grandes maestros nos enseñaron la filosofía o la doctrina de la muerte y resurrección. Los grandes maestros no solamente ven lo que vemos en el mundo, por eso para los grandes maestros las pruebas que nosotros pasamos tan difíciles, para ellos es como de niños, ¿verdad? Porque ellos ven lo que hay allá. No sé si me doy a entender con esto. Vamos a decir, para nosotros una gran tentación, como decía en la época del maestro Samael, ustedes saben que él dijo, mis libros los pueden imprimir quien sea, ¿verdad? Con tal de que se difunda la enseñanza, no voy a pedir derechos de autor, ¿no? Pues si alguien ve lo que va, o sea, si alguien ve lo que hay allá y lo que hay aquí, lo que voy a ganar aquí, pero voy a perder lo de allá, que yo lo veo, pues es que pues es más simple, ¿verdad? Porque él ve, pero
para nosotros sería seguramente una prueba tremenda, ¿no? Una prueba tremenda porque entraría la posibilidad, a lo mejor con buena intención, ¿no? Uno diría, si me gano la lotería, dice el maestro, en la vida he encontrado siempre personas que dicen, en la gnosis inclusive, si yo me ganara la lotería, ayudaría aquí, ayudaría allá, una parte la donaría aquí y otra parte acá, y a la mera hora nunca se hace nada, ¿verdad? Entonces, en realidad, todas esas son tentaciones que para nosotros son muy difíciles. Estoy hablando de un campo. Podemos poner el ejemplo de un José que le dice a la esposa, ¿verdad?, del otro, que era es que ahora no me acuerdo, pero era un eunuco, el que lo rescata o lo compra. Entonces le dice, duerme conmigo, y él la rechaza. Entonces la esposa va y le cuenta a su esposo y le dice, mira que me quiso, ¿verdad?, hacer esto y esto y esto, y lo meten a la cárcel. Pues dice, pues, o sea, antes de caer en la tentación, él cae en esa cárcel, aguanta el embiste o la fuerza, la resistencia de mantenerse en pie en esa cárcel donde dice su único consuelo era el pan y el vino, ¿no? Es decir, los átomos crísticos, la transmutación, aunque estemos en una cárcel, siempre nos va a dar una puerta de salida. La transmutación es el cuerpo y la sangre de Cristo simbólicamente hablando, ¿no? Que si aparte lo combinamos, como decía nuestro hermano Víctor, con ese ritual pancatatua, ¿verdad?, que se hablaba de una buena alimentación, ustedes toman el pan y el vino, pues imagínense ustedes, ¿no? Y después, bueno, pues es un ritual también, ¿no?, donde se puede practicar también la alquimia, pues en una forma profunda, ¿no? No quiere decir que vamos a caer en formas nada más, ¿no? Bien, pues esto sería un poco más un sentido de la Cuaresma, pues como dice el maestro Samael, más real, ¿no? Que realmente nos tocaría a todos vivir. Si hoy podemos trabajar con esos deseos, pues estas fechas nos ayudan, pues obviamente con esa vibración solar, pues a la fuerza del trabajo interno. Y por eso el ayuno y todos los símbolos de penitencia son para darle al cuerpo de deseos, al cuerpo astral inferior, ¿verdad? Todo lo que sea sacrificio, en ese sentido, padecimiento voluntario, nos ayuda pues en el trabajo también, mientras estamos en el proceso que nos toque estar. Pero pues no podríamos aspirar a las alturas de estas ligas mayores si nuestros deseos todavía nos llevan y nos traen, ¿verdad? Que me ponen un helado y me lo como, y me ponen esto y me lo como, y me ponen lo otro y me lo como, y ando enfermo y no puedo, o sea, la enfermedad no es por un proceso superior, sino porque nomás no puedo cuidar mi cuerpo físico, ni mi alimentación, ni mis impresiones. Y bueno, estoy enfermo vamos a decir, de gastritis. Lo hago alusión porque lo platicábamos el otro día también y decíamos, bueno, se habla de la gastritis, pero no se dice cuántos años atrás hemos llevado malas emociones, ¿verdad? Queremos curar la gastritis física, pero también hay que curar las emociones, ¿no?, que vienen precisamente reflejadas por todo lo que es el centro emocional, el vientre, bajo vientre, hígado, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que podemos ayudar un poquito a nuestro Cristo interno trabajando con ese cuerpo de deseos inferior, ¿verdad? Y bueno, no sé si te dan alguna duda, algún otro comentario, pues estas fechas en realidad que podamos tener reflexión, que podamos inspirarnos. Cuando nos sintamos en la vorágine de las emociones, yo lo digo con mi esposo, pues tenemos que trabajar, tenemos que salir adelante. Como dicen, en ese sendero del hogar doméstico hay que trabajar, hay que tener pan, abrigo, sustento, hay que cumplir con la vida humana, pero no hay que olvidar la vida interna, ¿no? O sea, no puedo, ninguna de las dos es prescindible. Si solo me dedico a lo humano, pues ya perdí lo divino. Si no sé hacer un sacrificio para buscar lo divino, pues entonces ¿de qué me sirvió cumplir mucho con lo humano? Y viceversa, si quiero estar con lo divino, pero no cumplo con lo humano, pues estoy viviendo un sueño, ¿no? Nada más también.
y bueno, pues esta preparación, ¿no? La Semana Santa. Gracias. La grandeza del corazón, habla la boca, sensacional conferencia. Qué conferencia tan reveladora. Gracias al Maestro Samael que nos dejó esa revelación y que cada uno lo podamos vivir. La promesa es para todos. Yo personalmente y con mi esposo lo platicamos, no tenemos más que cuando nos va bien, a veces hasta derramar una lágrima, ¿verdad? Ante la suprema humildad que se puede sentir cuando uno no se quiere quedar las cosas, sino que uno comprende que es el ser, ¿verdad? Es decir, la capacidad que uno pueda tener es del ser. La decisión de usar bien esa capacidad es humana, pero la capacidad es del ser. Así que cuando te va bien, pues la suprema humildad ante el ser, ¿no? Y cuando te va mal, pues más a nuestro favor, ¿verdad? Más suprema humildad. Preguntan si la serpiente, que cada ascensión de serpiente tiene una cuaresma. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque el Maestro Samael nos explica que son 3 las resurrecciones, porque son 3 las montañas, ¿no? Este primer proceso se vive en astral y el iniciado lo ve en forma simbólica. Como les decía, no quiere decir que ya uno se sienta que ya es un maestro resurrecto y que o sea, simplemente es una ayuda en el trabajo interno, ¿no? Obviamente que la cuaresma va acompañando pues todo lo que es el proceso de la Semana Santa y la muerte y resurrección se va. Nos explica el Maestro Samael en su libro de las 3 montañas y en algunos otros libros, y así lo comprendemos también, se va repitiendo, ¿no? Entonces todo se repite en niveles o en octavas cada vez más elevadas. Esto sería como tanto como decir, a ver, a mí me pusieron la prueba del agua y ya la pasé. Yo tuve una experiencia astral donde me vi pasando esa prueba del agua y percibo en mi vida que he superado algunas cosas. Ok, vamos a decir que damos un voto de confianza a nuestra experiencia y podemos dar testimonio de que existen esas pruebas del agua verdaderamente, ¿no? Pero de eso a decir, uy, yo ya paso las pruebas del agua y soy la gran persona, no, porque las pruebas del agua van a estar repitiéndose en nuestra vida continuamente, en la iniciación de misterios menores y luego en la de mayores y así. Entonces no es algo, no es como la escuela, ya estudié la primaria y luego viene la secundaria y ya. No es tanto así, sino un proceso que se vive de continuo, se asimila en el corazón y se vuelve algo encarnado en el iniciado, no algo del tiempo, sino algo encarnado. Y eso a veces nos cuesta un poquito comprenderlo, ¿no? Porque también se puede caer, como decíamos, si no se pasa esa prueba en el día, por ejemplo, 33, te aplazan el trabajo, es decir, todos estamos en la línea de fuego, en el camino del doble filo de la navaja, nadie podemos confiarnos, nadie. Entonces este es un trabajo que hay que recapitular siempre. Sí. Así es, pues bueno, que pasen todos buenas noches y nos vemos el martes si Dios quiere. Buenas noches.